Muy bien, muy buenos días a todos. Otra vez en sus pantallas va a aparecer nuestro llamado a la adoración. Es 1 Corintios 15:57, lo podemos leer juntos. Está ahí en sus pantallas. Dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repetimos juntos: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el Salmo 32 de los versículos 1 al 7 esta mañana. Vamos a iniciar este momento con un tiempo de confesión al Señor. Salmo 32, versículos 1 al 7. Así es que búsquenlo en sus Biblias para que lo leamos juntos. Y comencemos esta mañana reconociendo el perdón de nuestro Dios en nuestras vidas, para que confesemos nuestros pecados. La razón por la cual nos hemos reunido esta mañana como el pueblo de Dios es para confesar nuestros pecados al Señor, para escuchar su palabra, para ser transformados por su Espíritu, para disfrutar de la comunión unos con otros y sobre todo para que aprendamos a ser enviados como el pueblo de Dios. Salmo 32, versículos 1 al 7. Les voy a invitar que lean conmigo la palabra del Señor, que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Leemos juntos el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Tomemos un momento en silencio, ahí donde estamos en nuestros lugares, y confesemos al Señor nuestros pecados en silencio, y después oraremos juntos. Dios Todopoderoso y amantísimo Padre, confesamos que hemos pecado contra ti en pensamiento, en palabras, en obras. Te confesamos, Señor, que no hemos hecho las cosas que nos mandaste que hiciéramos y que hemos hecho cosas que nos pediste en tu palabra que no hiciéramos. Te confesamos, Señor, esta mañana que hemos andado a la vista de nuestros deseos, de nuestros ojos, en la vanagloria de la vida, Señor, en los deseos de la carne. Te confesamos también, Señor, que hemos sido negligentes con tu palabra, hemos sido negligentes con el evangelio, hemos ignorado, Señor, las necesidades de nuestros semejantes. Te confesamos, Señor, que no te hemos amado con todo nuestro corazón y que no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos perdones. Así tu voluntad será en nuestra vida y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, por el perdón que nos das en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos no solamente por nosotros, sino por todo tu pueblo en todos los lugares donde se reúne, para que sean perdonados nuestros pecados, para que desarrollemos un corazón verdaderamente arrepentido y vivamos en la consolación de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recordar que hoy el Señor ha resucitado, es el segundo domingo de la resurrección. Hay 40 días entre la resurrección y la ascensión, y en la iglesia celebramos estos 40 días como la temporada de la resurrección. Ahí en sus pantallas va a aparecer varias lecturas de Corintios 5, 7 y 8.
Romano, está en donde dice Easter Prayers. En esa parte vamos a poner las escrituras. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y leemos juntos? Son 4 escrituras: Corintios 5, 7 al 8, Romanos 6, 9 al 11 y una vez más Corintios 15 del 20 al 22. Pero con fuerza vamos a decir los aleluyas en cada una de las escrituras. ¿Ya lo tenemos en la pantalla? Ok, leamos todos juntos. Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan ácimo de sinceridad y verdad. Aleluya. Cristo, siendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Cristo ha sido resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán mueren todos, así también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Y la siguiente parte decimos juntos: aleluya, es verdad, el Señor ha resucitado, vengamos y adoremos. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por su fidelidad y su gran amor. Hoy venimos llenos de júbilo y de gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Hoy cantamos de tu gran bondad, infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Oh, grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias, Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias, Dios. Te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, Señor. Hoy cantamos de tu gran bondad, infinito amor. Hoy cantamos de tu gran bondad, infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Oh, grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias, Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias, Dios. Te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias, Dios. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Tu misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Tu misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. Y te damos gracias, gracias,
has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios. Te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias Dios. Gracias Señor por todo lo que has hecho en tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Te adoramos en este día, Señor. No hay nadie como tú, oh Dios. Así es, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras, fue tu amor. Cuán glorioso eres Jesús. Fue tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús. Fue tu poder, dilo fuerte, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria a ti Señor. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, cantemos todos. Yo te doy gloria a ti Señor. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Le damos gloria y honra y alabanza a nuestro Rey. Él es digno de ser alabado siempre por su pueblo. Las palabras del Evangelio en Juan capítulo 20, versículos 19 al 31. ¿Quién de ustedes dos le gustaría leer? De ustedes tres, de ustedes cuatro.
Juan 20 del 19 al 31, vamos a leer alternadamente la palabra del Señor. Amén, hermanos, tomemos un segundo para encontrar Juan 20 del 19 al 31 y leámoslo, como dijo el pastor, alternadamente en el nombre de Jesús. Dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiré los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Leamos juntos el 31, dice: pero estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra del Señor. Amén. Gracias sean dadas a Dios. Tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, a ti te adoramos en este día, Dios. El Dios que desde cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Para llevar
eres el Rey de nuestra vida, el Rey que resucitó de entre los muertos. Solamente a ti te adoramos, Señor. El otro día alguien me preguntaba por qué repetimos el domingo el credo de los apóstoles, y me decía, ni siquiera sabemos de dónde viene. Así es que rápidamente les digo que esta declaración que hacemos cada domingo es una de las declaraciones más antiguas de la iglesia. Aproximadamente en el año 200 y algo ya había este credo estaba formulado. La iglesia lo repetía siempre y es una manera de enseñarnos la sana doctrina, de recordarnos las cosas que creemos, y nos va formando constantemente. En sus pantallas va a aparecer este credo que repetimos siempre. La iglesia de todas las generaciones siempre ha tenido credos que repite y que son la manera en cómo la iglesia, el pueblo de Dios se va formando para hacer precisamente eso, para ser el pueblo de Dios. Sé que para algunos de ustedes les resulta incómodo repetir cosas todo el tiempo, pero vamos a dejar eso atrás y vamos a creer en las cosas que el Señor nos ha mostrado, y vamos a repetirlas con toda certeza. ¿Les parece? Dice así, en sus pantallas aparece: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Tomemos un momento para orar en esta mañana. Es una de las cosas más hermosas que hacemos como el pueblo de Dios. Tal vez usted no puede saludar a los que están alrededor, pero sí puede voltear a decirle esta mañana: hey, voy a estar orando por ti en este momento. Así es que si tiene una oportunidad ahorita, ya le voy a orar por ti ahora mismo. Y vamos a orar juntos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el misterio pascual has establecido el nuevo pacto de la reconciliación. Conceda a todos los que nacen de nuevo en la comunión del cuerpo de Cristo que manifiesten en sus vidas lo que por fe profesan. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, iniciamos esta mañana dándote gracias como tu pueblo que se ha reunido hoy para recordar lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por su vida, por su muerte y por su resurrección. Te damos gracias, Señor, porque celebramos hoy en este día que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos victorioso. Ha vencido la muerte y el pecado, ha vencido las huestes de Satanás y nos ha traído justificados delante de ti. Te agradecemos, Señor, y te alabamos por el don de tu Espíritu Santo que nos has dado a tu iglesia, para enviarnos, Señor, en este mundo para vivir de la manera que tú quieres que vivamos, para darnos el poder de lo alto, para ser testigos fieles de la resurrección de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia que llamamos Casa de Luz, esta iglesia que nos ha traído tantos gustos, tantas alegrías, pero también, Señor, de alguna manera nos ha afilado como el hierro se afila con el hierro a través de las diferencias que hemos tenido y de la vida en común que llevamos, Señor. Te damos gracias por la comunión que hay entre las hermanas y los hermanos, los niños. Qué hermoso, Señor, es ver a los pequeños adorar cada domingo que nos reunimos. Tu palabra dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, la alabanza a causa de tus enemigos. Te alabamos, Señor, por la iglesia que has establecido en este mundo como una forma visible de tu reino en la tierra, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, los testimonios que escuchamos la semana pasada de las grandes cosas que has hecho, Señor, en nuestras vidas, en la vida de nuestra congregación. Te agradecemos, Señor. También esta mañana, Padre, elevamos delante de ti nuestras oraciones, aquellas peticiones que están en nuestro corazón. Comenzamos pidiéndote esta mañana, Señor, por tu iglesia. Una vez más, Señor, orando como cada día oramos por aquellos, Señor, que se han desviado del camino, para que tú los traigas de regreso a ti. Por aquellos, Señor, que han flaqueado en su fe, para que tú los fortalezcas, los establezcas y los afirmes en ti, Señor. Para aquellos, Señor, que en un momento de rebeldía se han apartado completamente, Señor, para que tu Espíritu Santo los atraiga de regreso con sus cuerdas de amor,
para que tú quebrantes nuestro orgullo y para que tú sanes nuestro quebrantamiento, Señor. Te pedimos pues por Casa de Luz en Sacramento, por el futuro plan de establecer otra iglesia aquí en Sacramento con nuestros hermanos Lanciego, por las iglesias que están en Lodi, en Stockton, en Hayward, nuestros hermanos en Patterson y los futuros planes que tenemos para establecer otra iglesia allá. Por nuestros hermanos misioneros que has enviado en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, te pedimos por ellos, Señor. Pedimos para que tú suplas cada una de sus necesidades. Bendito Señor, también esta mañana elevamos un clamor por nuestra ciudad y por nuestro país, por las diferencias políticas, raciales, por la falta de igualdad económica entre las personas, Señor, por la violencia a través de por las armas de fuego, Señor. Bendito Dios, te pedimos que tú traigas paz a nuestras comunidades y que nos ayudes a nosotros a ser los instrumentos de tu paz. Señor, en esta mañana como tu pueblo rechazamos toda forma de violencia en nuestras vidas y en las vidas de nuestros semejantes, Señor. Señor, rechazamos esta mañana cualquier narrativa que ha formado nuestras vidas y que nos ha hecho creer que las armas son importantes para nosotros. Las armas de nuestra milicia, dice tu palabra, no son carnales, no son de este mundo, sino espirituales. Eso es lo que tu palabra nos enseña, Señor. Así es que nosotros abrazamos las armas de amor y de misericordia y de humildad que tu Hijo Jesucristo nos dejó. Cuando Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que sufren persecución a causa del evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Señor, abrazamos esa forma de vida de tu reino y te pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo, especialmente en la condición en que la iglesia se encuentra ahora, Señor, que hemos, Señor, manchado el testimonio de tu Hijo Jesucristo con nuestras preferencias políticas y con nuestras palabras insensibles hacia otros, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer el verdadero testimonio de la resurrección de tu Hijo Jesucristo y esperar el gran día de la consumación, Señor. Se escucha el clamor, la creación espera su liberación. Día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención. Traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El día llegará cuando no habrá más muerte ni temor, no más llanto
Señor del cielo y de la tierra, y en Él esperamos nuestra redención final. Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó para establecer un pueblo de Dios en esta tierra. A Él decimos esta mañana: ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Sí, ven, Señor. Y el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor. Sí, ven, Señor. Y todo el que lo oiga diga: ven, Señor. Ven, Señor. Sí, ven, Señor. Ven, Señor. Sí, ven, Señor. Ven, Señor, tu iglesia te espera. Sí, ven, Señor. Ven, Señor, tu iglesia te espera. Sí, ven, Señor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En el último libro de la Escritura, en el libro de Apocalipsis, es estas hermosas palabras donde el Señor dice, el Espíritu y la novia dicen: ven. Y después dice: y todo el que lo oiga diga: sí, ven, Señor Jesús. Y hoy esta mañana nosotros nos unimos con el resto del pueblo de Dios y decimos juntos: sí, ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera, Señor. Ven por nosotros, Señor. Ven a restaurar toda la creación y a poner todas las cosas debajo de tus pies. Ven, Señor, una vez más a establecer todo lo hermoso y todo lo justo y todo lo tierno y todo lo amable y todo lo benigno. Ven, Señor, y llévate toda la maldad, todo el dolor, el sufrimiento, la violencia, la discriminación, la guerra, la corrupción y la maldad. Sí, ven, Señor Jesús. Y de una vez y para siempre, Señor, sorbe la muerte en victoria. Amén. Y danos para siempre, Señor, el regalo de la vida perdurable. Oramos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos sentamos por un momento, vamos a orar por nuestras ofrendas. La semana pasada me regañaron porque se me olvidó recordarles de la ofrenda. Y me dijeron: ya sabe cómo andamos, y se le olvida la ofrenda. Por cierto, hermanos, el domingo pasado, así como anuncio, la semana pasada tuvimos una reunión con los niños. Los niños tienen una clase. Los niños tienen una clase hoy. Los niños pequeños, pasen ahí con Emily. Ella les va a estar dando una clase hoy. Así es que si tienen papás, alégrense. Los papás estaban así como que: ay, los niños. Los niños van a pasar a tener una pequeña clase hoy. El domingo, la semana pasada tuvimos una reunión con nuestros ancianos de la iglesia y una de las cosas que nos dimos cuenta es que estamos teniendo un déficit de gastos como de $3,000 aproximadamente en casa de luz.
Nunca estuvimos en una posición como esta. Estamos confiando que Dios va a proveer para las necesidades de la iglesia. Acabamos de renovar el contrato del edificio. Cuando muchas otras iglesias están cerrando sus puertas, Dios nos ha permitido renovar el contrato del edificio. Nos subió un poco la renta, estamos llegando casi a los $4,000 de renta mensuales. Estamos buscando a ver quién cierra sus puertas y aprovecharnos para que nos venda un edificio. Pero queremos comunicarles esto, lo vamos a hacer más adelante con más detalles en una reunión especial que vamos a tener, pero queremos que oren por las finanzas de nuestra iglesia. Como les dije antes, tenemos un déficit aproximado de unos $3,000 al mes por los gastos que tenemos. Y todos ustedes, quiero decir esto, todos ustedes o la gran mayoría de ustedes han sido muy generosos siempre con la iglesia. Les animamos a que continúen siendo generosos para suplir las necesidades de Casa de Luz. Y si por alguna razón se me olvida recordarles de las ofrendas para que no me regañen los hermanos, siempre al final va a haber una mesa donde pueden dejar sus ofrendas. Ahorita vamos a poner la dirección de Venmo ahí en sus pantallas. Y nuestro hermano Misael va a correr para traer los platillos de la ofrenda y los va a poner por ahí cerca de donde está él. Vamos a orar por la ofrenda en este día, pero sobre todo vamos a orar para que Dios nos ayude a desarrollar un corazón generoso. Hablamos de hacer algunos cortes en las finanzas y las cosas que no queremos cortar son las cosas más importantes: el apoyo a nuestros misioneros, los ministerios de la iglesia que requieren de algunos gastos. Pero bueno, basta de eso. Vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga y multiplique. Así es que ahí está la dirección de Venmo en sus pantallas, pero también allá nuestro hermano Misael tiene un platillo en donde pueden dejar su ofrenda. Señor, estamos confiando en ti, que tú siempre has provisto para nuestras necesidades. Estamos confiando que tú proveerás todavía aún más, Señor, y oramos para que tu iglesia continúe siendo generosa como lo ha sido hasta ahora. Te damos gracias por estas ofrendas que se van a entregar hoy. Las damos para la gloria de tu nombre. Te pedimos que proveas para los que tienen necesidad, que nos ayudes a ser generosos con aquellos que tienen menos y que nuestro corazón, Señor, aunque nos duela a veces, aprenda a despegarse de las cosas de este mundo. Te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden hacerla ahorita en lo que comenzamos, o si quieren al final pueden pasar a dejar su ofrenda ahí en el platillo. Y vamos a escuchar juntos la palabra del Señor. Por cierto, alguien me preguntó también el otro día, otro comercial, alguien me preguntó también el otro día, oiga, ¿por qué me regañó? Porque me dijo vi a alguien que estaba tomando café durante la predicación y le dije, hey, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿pero qué tiene de malo que esté tomando café? Le dije, la predicación es parte, y luego lo escondieron, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? La predicación es parte de la adoración al Señor. Cuando estamos orando, usted no está tomando café. Cuando estamos cantando al Señor, usted no está tomando sus bebidas especiales. La predicación es una parte de la adoración al Señor y por esa razón decimos que debemos poner en ella nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza. Así es que el hermano Chuy no está haciendo cafés durante el servicio. No lo vayan a presionar porque él no sabe decir que no. ¿Dónde está Chuy? El hermano Chuy no sabe decir que no, y si ustedes le dicen, está haciendo café. ¡Chuy! Cierra la cafetería. Bueno, quería decir ese pequeño anuncio para ustedes. ¿Qué sucede, hermanas, hermanos? ¿Qué sucede cuando no nos adaptamos a las nuevas circunstancias? ¿Se imaginan qué hubiera pasado si la iglesia no se hubiera adaptado a la pandemia? ¿Qué hubiera pasado con nosotros si no hubiéramos agarrado aquel domingo? ¿Te acuerdas, Mike? ¿Te acuerdas, Carlitos, que con un teléfono celular ahí? Porque de un día para otro cancelamos el servicio en presencia, y el domingo en la mañana aquí estábamos Mike, Carlitos y yo, y estamos con un telefonito ahí y dijimos, pues hay que adaptarnos, ¿qué vamos a hacer? Y con nuestro teléfono ahí grabamos un live, hicimos nuestro primer live, no sabíamos casi nada y bueno, todavía no sabemos mucho, pero poco a poco nos fuimos adaptando a la manera de vivir la vida diferente. La pandemia nos ha enseñado a cumplir nuevas reglas, a usar mascarilla, a ponernos ¿cómo se llama? Hand sanitizer cada vez que entramos o salimos de algún lugar, a mantener cierta distancia. Imagínense qué hubiera pasado. Es más, usted todavía se encuentra con gente que no está dispuesta a adaptarse a las circunstancias, ¿verdad? Y todavía no quiere hacer las cosas que son normales ya.
No quieren usar mascarilla, no quieren ponerse la vacuna, no quieren guardar la distancia. Bueno, qué sé yo. ¿Qué sucede cuando no nos adaptamos a las nuevas circunstancias? ¿Qué hubiera pasado si nos casamos y no nos adaptamos al matrimonio? Uy, dicen, y hay gente que se casa y nunca se adapta a la vida del matrimonio, ¿verdad? El chico todavía se quiere ir a jugar fútbol todas las tardes con sus amigotes. Perdón. Y la esposa dice, oye, pero si aquí estoy en la casa todo el día, te casaste conmigo para vivir conmigo y te vas con tus amigotes a jugar fútbol todas las tardes, ¿no? O te la pasas bien jugando videojuegos, porque créanlo o no, hay hombres de 30 y tantos años que todavía juegan videojuegos. No es malo, no estoy diciendo que es malo, nomás digo que no se adaptaron a los cambios. ¿Qué pasaría si llegan los hijos y usted no se adapta a este nuevo tipo de vida? Y le decía a alguien el otro día, le digo, cuando tengas hijos vas a andar con tus amigos allá afuera y a las 8 de la noche vas a decir, goodbye. ¿Por qué te vas tan pronto? Pues porque mi niño, mi bebé tiene que estar en la cama tempranito y tienes que y si no te adaptas, ¿quién va a sufrir? Pues el bebé va a sufrir, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no nos adaptamos? ¿Qué pasaría si no nos adaptamos a ser cristianos? ¿Creen que eso es posible? Que alguien de repente dice, yo he creído en Jesucristo. Yo he reconocido que Jesucristo es la buena noticia, el evangelio y he creído en él. Pero ¿creen que es posible si los cristianos no aprendiéramos a ser el pueblo de Dios? ¿Qué piensan? ¿Qué nos dice la realidad? Cuando yo tenía como 13 años aproximadamente me fui a vivir con mi hermano Manuel, les he contado la historia antes. Yo venía del barrio. Yo era un niño que creció en el barrio ahí, en la cuadra, jugando con mis amigos todo el tiempo, lleno de tierra. Ni me bañaba, yo creo, durante la semana. No me acuerdo porque realmente éramos 10 en mi casa. Yo era el más chico y mis papás no estaban así como que muy preocupados porque qué pasaba con mi vida, ¿no? Yo me acuerdo que me levantaba muy temprano. Mi mamá me daba una taza de café. A veces me levantaba muy tarde y un pan o algo y a la calle. Y todo el día andar en la calle. ¿Cuántos tuvieron una vida así? Más o menos, ¿verdad? Y no llegaba uno hasta allá, iba a la escuela cuando se acordaba de ir a la escuela y luego en la noche iba a jugar otra vez y regresaba tarde. Y cuando me fui a vivir con mi hermano a los 13 años, yo venía de ser un niño vago, sin reglas. No conocía gente más que mis amigos de la calle y mi familia. Y de repente me encuentro en esta nueva familia, la familia de mi hermano, donde todo es diferente. Ellos tenían una hora para levantarse, tenían una hora para comer, tenían una hora para irse a la cama, tenían momentos para estar en familia, tenían momentos para estar trabajando, había cosas que decir y cosas que no decir. Y las viejas costumbres que yo tenía, de repente ya no funcionaban ahí. Me acuerdo una vez cuando se nos antojó comer una fruta en lata que ellos guardaban en una bodega especial y mi hermano no estaba y yo me trepé en una casa de 2 pisos, me trepé por la ventana y abrí la ventana a la fuerza, me metí a la cocina y saqué la fruta y me la comí. Para mí era normal hacer eso, pero cuando llegó me dieron una gran regañada porque me dijeron estas cosas no funcionan así. Tienes que esperar, tienes que pedir, y se me hizo muy difícil, me costó trabajo adaptarme a ese tipo de vida. Eventualmente lo hice. ¿Ven qué qué hombre tan nice soy ahora? Me adapté a esas reglas. ¿Ha estado en una situación así usted? Donde tiene que adaptarse a algo y tal vez se le hace difícil. Piense en todos los cambios que ocurren en nuestra vida. Los cambios de trabajo, los cambios de casa, los cambios de horarios. Y si usted no había tenido cambios grandes en su vida, la pandemia nos ha hecho a todos nosotros cambiar todo lo que antes considerábamos como normal. Las amistades, las reuniones, la iglesia, la familia, todo de repente ha cambiado. Y debemos aprender a adaptarnos a las situaciones, porque si no lo hacemos, las consecuencias de no adaptarnos a estas nuevas circunstancias pueden ser muy graves. Por ejemplo, en la pandemia las consecuencias fueron tan graves que miles y miles de personas murieron y pudieron haberse salvado, pero porque otros no pudieron adaptarse a las circunstancias, otras personas se enfermaron y murieron. Si no lo hacemos, las consecuencias de no adaptarnos a una nueva vida pueden ser realmente difíciles. Hoy vamos a ver un pasaje
que nos muestra cómo los primeros cristianos tuvieron que cambiar su manera de pensar, tuvieron que pensar diferente en ellos mismos, pero más importante que todo, vamos a ver lo que los hizo a ellos cambiar su manera de pensar. Hoy es el segundo domingo de la resurrección y ustedes saben que la resurrección obviamente la celebramos el domingo pasado, pero en los siguientes 40 días Jesucristo se apareció a sus discípulos, se apareció a otras personas. Es decir, que hay un periodo de 40 días en las que el Señor Jesucristo le enseñó cosas muy importantes a sus discípulos, y de ahí, después de esos 40 días, recuerdan en Hechos capítulo 1 está la formación, la venida del Espíritu Santo, y ahí es cuando el pueblo de Dios de alguna manera empieza a hacer lo que es ahora la iglesia. Bueno, vamos a ver este pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. Es un pasaje que tal vez ustedes han leído antes porque es un pasaje conocido. De todos modos, les voy a invitar que lo busquen, Hechos 4 del 32 al 35. Y vamos a ver si lo podemos leer juntos. Hechos 4, 32 en adelante. Dice la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. En los siguientes versículos cuenta otra historia, pero dice: entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué vida tan radical la de los primeros discípulos, ¿no es cierto? Nada más vean algunas de las cosas que están pasando ahí. Dice en los versículos 32 al 35 que había una gran multitud, había un número grande de personas. Y luego dice varias cosas acerca de estas personas. Dice, número 1, que estas personas eran de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ser de un mismo sentir? Que tenemos un mismo propósito, que tenemos una misma misión, que vamos para donde mismo. Dice, número 2, que tenían todas las posesiones en común. Es decir, que nadie andaba diciendo, hey, no toques eso porque eso es mío, sino que vivían de una manera que las cosas les pertenecían a todos. Y me imagino que había algunos roces, y me imagino que de vez en cuando se peleaban por alguna cosa. Lo vemos más adelante en el capítulo 5 de Hechos, que ocurren estas situaciones. Pero en general dice que estas personas tenían todas las cosas en común. Número 3, dice que hablaban constantemente de algo que había ocurrido entre ellos, que era la resurrección de Jesucristo. Dice, con gran poder los apóstoles testificaban constantemente de la resurrección de Jesucristo. Es decir, que estaban juntos, tenían un mismo sentir, tenían las cosas en común y constantemente hablaban de la resurrección de Jesús. Y en el versículo 4 dice que de alguna manera se cuidaban unos a otros, que nadie tenía necesidad, porque si alguien tenía necesidad los iban a buscar y se ayudaban entre ellos. Ahora, ¿cómo se llama un grupo de personas que tiene un propósito en común, que tiene posesiones en común, que tiene una historia en común y que cuida del bien común? ¿Qué nombre le ponemos a algo como eso? Por ejemplo, las familias son así, ¿no es verdad? Las familias regularmente tienen un propósito en común y tienen las cosas en común y se cuidan unos a los otros y tienen una historia en común que ellos se cuentan. ¿Qué otras, en dónde más vemos este tipo de cosas? De alguna manera en los países también, o en los pueblos, ¿no? Aunque no es igual así, pero también en las comunidades que son muy cercanas. Por ejemplo, algunos de ustedes participan de los grupos en casa, ¿no? Tienen un grupo en su casa. Por ejemplo, los hermanos allá, Carla y Junior, han tenido un grupo por varios años ya. Y si usted alguna vez los visita, se va a dar cuenta que tienen todas las cosas en común. Alguien de repente lleva panecito y nadie dice, hey, ese pan yo lo traje, no lo agarren. Se comparten todos. Carla y Junior abren su casa para que los demás estén ahí sin ningún problema, como si la casa fuera de los demás, y entran y salen y no hay ningún problema, ¿no? Es una comunidad que se ama, que tienen cierta intimidad, tienen una historia juntos, se cuidan unos a otros, se divierten unos con los otros. Jesús utilizó un nombre muy interesante para llamar a este grupo, le llamó eclesía.
de donde nosotros tomamos la palabra iglesia. Y eclesía es una palabra griega que Jesús utilizó para designar a este grupo de personas. Inicialmente la palabra eclesía significaba algo así como una reunión con fines políticos. O sea, era un grupo de personas que se reunían para pensar acerca del bien común. Pero en el Nuevo Testamento, particularmente Jesús, expande el significado hacia algo mucho más poderoso. Y la palabra eclesía, o la palabra que nosotros conocemos ahora como iglesia, Jesucristo la expande para que signifique la reunión del pueblo de Dios, unida para los propósitos de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, si alguien le pregunta a usted una vez, oye, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es la reunión del pueblo de Dios, reunida para los propósitos de Dios, para la gloria de Dios. ¿Y cómo se formó esta iglesia? Ya sabemos lo que la Escritura nos dice, que los que habían creído se reunían. En Hechos capítulo 1 dice que se reunían en casas primero. En la casa de María, la madre de Jesús, se reunían. Era un grupo de discípulos que se reunían, pero después se comenzaron a reunir en otras casas y después se empezaron a ir al templo juntos a orar. Entonces empieza a formarse la iglesia. Pero ¿qué les ocurrió a ellos para que de repente se convirtieran en esto que acabamos de leer? Porque imagínense que hay un cambio grande aquí, ¿verdad? Hay un grupo de personas que se reúnen primero porque son discípulos de Jesús y porque les gusta lo que Jesús dice, y de repente empiezan a pensar en Él de una manera diferente, y después esos grupitos se parten en diferentes casas y se van juntos al templo. Pero de eso a lo que acabamos de leer ahorita en Hechos capítulo 4 hay una gran diferencia. Piensen, por ejemplo, en nuestra comunidad como iglesia. Nosotros venimos juntos los domingos, oramos unos por otros, pero tal vez no tenemos todas las cosas en común. Tal vez no tenemos un mismo propósito. Tal vez vemos la vida de una manera diferente. O sea que hay una cosa que le ocurre a estos primeros creyentes que cambia completamente la manera de cómo ellos ven la vida. Y lo que ocurrió, no a ellos, sino lo que ocurrió con ellos, es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús tuvo un profundo impacto en la vida de los primeros creyentes. Porque la resurrección no tenía como propósito, como a veces nosotros pensamos, el probar que Jesús era Dios. Ese no era el propósito de la resurrección. Es decir, que ellos no se juntaron para decir, sí, mira, Jesús era Dios y ahora nos vamos a juntar porque Jesús era Dios. De alguna manera la resurrección sí es una evidencia de la divinidad de Cristo, pero no sirvió para probar que Jesús era divino. Jesús era y es la segunda persona de la Trinidad en carne, y la joven iglesia pronto se va a dar cuenta y a formular esta doctrina en los primeros credos, como el que leímos hace un momento. Hay algunos credos ya en la Escritura, como en Filipenses capítulo 2, en 1 Corintios 15, en Colosenses 2, donde la iglesia ya está empezando a desarrollar estos credos donde habla acerca de la divinidad de Jesús, pero no tiene que ver con la resurrección. La resurrección no prueba que Jesús es Dios, porque aún si lo probara, usted puede decir, ¿qué diferencia hace que Jesús es Dios? ¿Qué diferencia tiene? De hecho, Pedro dice en el capítulos anteriores, en el 2:32, dice que el Señor, que Dios, dice, por la resurrección declaró a Jesús Señor y Mesías. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Cuando predica el primer sermón de resurrección a la gente que estaba ahí, él les dice, al que ustedes crucificaron, a este Dios lo levantó de los muertos y lo declaró Señor y Mesías. Y luego Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Y usted podrá tal vez pensar, bueno, sí está diciendo que Jesús es Dios, pero es más probable que este término se refiere a lo que los judíos consideraban y nosotros también como el segundo Adán. ¿Han escuchado ese término? Jesucristo es el segundo Adán. El primer Adán falló, el Adán de la creación. Y luego el Adán Israel, que también Adán es una figura de Israel, es una figura de Adán, también falló a Dios. Pero el segundo Adán, Jesucristo, es el Hijo de Dios. Él es realmente el Hijo de Dios, el Adán que no falló. Entonces, con la resurrección, ¿están conmigo ahí? Con la resurrección, los primeros discípulos comprenden que Jesús es el Mesías. Y esto significa algo muy importante. Significa que de una manera que ellos no comprendían, Dios había inaugurado
la nueva creación en Jesús. Es decir, que el segundo Adán había tenido éxito en todo lo que el primer Adán había fallado, y al morir y resucitar como las primicias entre los muertos, había comenzado lo que nosotros llamamos la vida perdurable, la vida eterna. Si de alguna manera que ellos no entendieron y que nosotros todavía no logramos a comprender completamente, la resurrección de Jesús inició esa nueva creación que nosotros llamamos la vida perdurable, el nuevo siglo de Dios, el día del Señor, la vida eterna, inició cuando Jesús resucitó entre los muertos. Y ellos de una manera que no se lo esperaban, porque imagínense que usted es un judío del primer siglo que está esperando la llegada del Mesías y el reino eterno de Yahweh. Y una de las cosas que van a ocurrir, o por lo menos ellos lo pensaban así, una de las cosas que debía ocurrir para saber que el Mesías había llegado y que el reino de Dios había llegado era la resurrección de entre los muertos. Daniel habla de eso y otros profetas hablan de eso, que en ese día cuando Dios venga a instalar su reino, los muertos iban a resucitar. Y entonces los judíos estaban esperando que con la nueva creación los muertos iban a resucitar. Pero cuando Cristo resucitó entre los muertos, no todos los muertos resucitaron, algunos sí. Dice que se aparecieron a muchos otros en esos días. Eso es lo que el Evangelio, lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? El apóstol Pablo. Se aparecieron otras personas. Entonces, de alguna manera, la iglesia, la nueva eclesía, comenzó a darse cuenta que en Jesús había comenzado la nueva creación de Dios. Que Él había iniciado esa creación que ellos estaban esperando y había resucitado a los muertos, Él como las primicias de los que murieron. Por eso la Biblia lo llama a Él los primeros frutos de la resurrección, porque Él es el principal de la resurrección, pero Él es quien inicia la nueva creación de Dios. Y usted es un judío del primer siglo que está esperando estas cosas y ha escuchado que Jesús es el Mesías y ahora escucha que Jesús ha resucitado entre los muertos. Y dice, pero ¿cómo? Si la nueva creación iba a ser diferente. Pero de repente usted mira a estos que eran los discípulos de Jesús enfrentándose sin temor a los dirigentes religiosos, a los judíos, al mismo imperio romano. Y usted se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo estos viven en una misma comunidad? ¿Y cómo estos tienen todas las cosas en común? ¿Y cómo tienen un mismo pensamiento? ¿Y cómo andan proclamando que Cristo resucitó sin importarles que los vayan a matar? Y sin importarles que los judíos se vayan a molestar con ellos. Y sin importarles que se van a quedar pobres, dándole a los pobres lo poco que ellos tienen. ¿Cómo ocurrió esto? Y se pregunta usted, si fuera un judío de aquel tiempo, que algo debió haber ocurrido durante esos 40 días después de la resurrección que cambió la vida de esos discípulos para siempre. La resurrección completa no llegó como usted lo esperaba, pero de alguna forma la nueva creación ha iniciado. Y usted dice, ¿qué debo hacer ahora? Porque si la nueva creación ya inició y yo sigo acá de este lado, hay alguna posibilidad de que no he entrado en la nueva creación. O sea, si Dios ya inició todo esta nueva creación de la vida en Cristo Jesús y Él ya se levantó entre los muertos para demostrar que Él es el Mesías, el que trae el reino de Dios, hay una posibilidad de que yo no esté dentro de la nueva creación de Dios. Y se pregunta usted, ¿qué debo hacer entonces yo? De hecho, cuando Pedro predica el primer sermón en Hechos 2, en el versículo 36, después de escuchar los judíos que Dios resucitó a Jesús entre los muertos, ellos dicen, ¿qué debemos hacer para ser salvos? O sea, ¿qué debemos hacer nosotros para entrar en esta nueva era de Dios que tal vez nos estamos perdiendo? Entonces los que creyeron en la resurrección de Jesús también creyeron que Dios había iniciado en Él la nueva creación, la vida perdurable ya había llegado. Y esto tiene implicaciones también muy importantes, porque también significa que aquellos que creyeron en la resurrección eran el nuevo pueblo de Dios y tenían que aprender a vivir como tal. ¿Y eso en qué nos beneficia a nosotros o nos perjudica? En lo mismo que les benefició y les podía haber perjudicado a ellos, en que nosotros somos el Israel de Dios. La iglesia es el Israel de Dios. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Nosotros somos los hermanos y las hermanas de aquellos primeros judíos que creyeron.
Tenemos la misma sangre corre por nuestras venas, la sangre del Cordero ahora también corre por nosotros. Nosotros somos los hermanos de Pedro y de Pablo y de Juan, pero también de Judas. Bueno, de Judas tal vez no. Y también somos los descendientes de Abraham, y también somos los hermanos de los que fueron sacados de la esclavitud en Egipto, y somos el pueblo que caminó por el desierto, y somos los que poseyeron la tierra prometida, y somos el pueblo de Dios. Porque eso es lo que pasó cuando Cristo resucitó entre los muertos. Él inició esta nueva creación y ahora requiere la nueva creación un nuevo pueblo de Dios. Y así es que los judíos y nosotros, que somos parte del mismo pueblo, aprendemos a reimaginar lo que significa ser el pueblo de Dios en el mundo. ¿Están conmigo ahí? Esto es lo que está pasando en Hechos capítulo 4. Estos discípulos están reimaginando qué significa ser el pueblo de Dios. Y si tuviéramos tiempo para entrar en más detalles, nos vamos a dar cuenta que esas cosas que están haciendo en ese momento tienen su raíz en las prácticas antiguas de los judíos, en el jubileo, en el perdón de los pecados, en la restauración de todas las cosas. Están haciendo lo que habían dicho por siglos que iba a ocurrir en Dios una ocasión. Pero ahora lo están viviendo en la carne de una manera tal vez más pequeña, un micro ecosistema donde aquello que ellos pensaban que iba a ser en toda la creación está empezando con ellos, pero eventualmente va a crecer hasta incluir a toda la creación. Pero ¿qué significa ser el nuevo pueblo de Dios? ¿Qué tuvieron que hacer ellos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tuvieron que aprender ellos? ¿Qué tenemos que aprender nosotros? ¿Qué tuvieron que pensar y repensar ellos? ¿Y qué tenemos que pensar y repensar nosotros para darnos cuenta cómo debemos vivir como el pueblo de Dios? Pero me voy a brincar muy rapidito así a los versículos siguientes, los que leímos anteriormente, y parte del capítulo 5. No lo vamos a leer, pero en el capítulo 5 tenemos una historia muy interesante que casi nunca predicamos de ella, pero es la historia de Ananías y Zafira. ¿La han escuchado? Ananías y Zafira eran una pareja que cuando vieron lo que estaba pasando en la comunidad de los creyentes dijeron, we want in, nosotros queremos ser parte de eso, pero a nuestro modo. Y entonces ellos vendieron una propiedad que tenían, así como Bernabé había vendido la propiedad y la había puesto a los pies de los apóstoles. Ellos vendieron su propiedad, pero hicieron chanchullo, como decimos por allá, ¿no? Hicieron tranza, como decimos en México. Entonces ellos vendieron la propiedad, sustrajeron parte del dinero y la pusieron a los pies de los apóstoles y dijeron, mira, la estamos haciendo. Parecemos parte del pueblo de Dios, pero no hemos aprendido cómo vivir como el pueblo de Dios. En concreto, el capítulo 5 nos cuenta esta historia y en concreto nos dice la historia cómo este matrimonio quiso meter el vino nuevo en odres viejos. Quiso parecer tener la nueva vida operando con los principios y las prácticas y las mañas de la vieja vida. Y ayer, y como ayer también hoy, hay algunos de nosotros que siempre queremos vivir dentro de esta nueva creación de Dios como si todavía fuera la vieja creación. A ver, escúcheme esto porque no es para el vecino, es para mí. Así como Ananías y Zafira, muchas veces nosotros deseamos vivir en la delicia de la nueva creación de Dios, pero con las prácticas de la vieja creación. Como si pudiéramos vivir en la nueva vida sin dejar atrás la vieja vida. Y no quiere decir que no hemos creído, y no quiere decir que no somos salvos. Quiere decir que muchas veces decidimos quedarnos con los vestigios de la vieja vida, pero sin perder la nueva vida. Y usted dice, ¿cómo es posible eso? Pero hay alusiones de eso en toda la escritura. El pueblo de Israel es el ejemplo perfecto de cómo vivir mal como el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Israel está en el desierto? Y Dios los ha traído a nueva vida, los ha liberado de la esclavitud de Egipto y ahora están en el desierto. ¿Y se acuerdan que es la primera queja que tienen contra Moisés? Dicen, nos trajiste a este lugar a matarnos en el desierto. Estábamos mejor siendo esclavos comiendo rábanos. ¡Rábanos!
Se quejaban porque no tenían rábanos. Dice, nos hubiéramos quedado en Egipto como esclavos, porque allá abundaban los rábanos y las cebollas. Si fueran mexicanos hubiera dicho, había salsita y había chilitos. Y aquí en este desierto, literalmente casi dicen, en este desierto apestoso no hay nada. ¿Cómo? Alguien dijo en alguna ocasión y se hizo famosa la frase, y realmente no sé quién lo dijo, pero me gusta porque es buena. Dice, ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto jamás salió de ellos. Y así como uno se limita al no adaptarse a su nueva vida y sus nuevas circunstancias, no vivir como el pueblo de Dios tiene graves implicaciones para nuestra formación espiritual, para la vida en comunidad y para la misión de Dios en este mundo. Ahora, escuche bien esto porque es de vital importancia para nosotros aprender la diferencia entre ser espectadores en la iglesia o ser el pueblo de Dios. Y esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que usted y yo podemos estar y disfrutar de la bendición de Dios, de ser parte de un pueblo o de una comunidad bíblica que ama a Dios y donde las cosas más o menos marchan más o menos bien. Pero si no nos adaptamos a la nueva vida, y no estoy hablando de la vida después de la pandemia, y no estoy hablando de la vida en la que usted ha cambiado, de la nueva vida de Dios, si no aprendemos a adaptarnos a la nueva vida, es decir, al reino de Dios, con sus nuevas circunstancias y reglas y su política y todo lo demás, si no vivimos como el pueblo de Dios, hay graves implicaciones para nuestra formación espiritual. Hay graves implicaciones para la vida en comunidad, pero también hay implicaciones muy fuertes para la misión de Dios en el mundo. Sin embargo, es necesario que aprendamos una cosa. En el versículo 36 dice, los discípulos dice, daban, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y gracia abundante era sobre todos. Una de las prácticas que esta comunidad tenía es que entre ellos y hacia otras personas constantemente daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Y es importante que nosotros comprendamos esto, que el poder de la resurrección de Jesús no reside únicamente en que vamos a levantarnos de entre los muertos y vivir para siempre. Gloria a Dios por eso, porque ya son súper buenas noticias, ¿no es verdad? El poder de la resurrección sí quiere decir que vamos a vivir con Él para siempre, y sí quiere decir que un día vamos a levantarnos de entre los muertos. Pero gloria a Dios que también la resurrección quiere decir que porque Jesús es el comienzo de una nueva creación, el nuevo pueblo de Dios, es decir, usted y yo ahora estamos habilitados, capacitados, empoderados, fortalecidos, autorizados, no sé qué palabra encontrar. Tenemos el poder de lo alto para vivir como el pueblo de Dios. Si usted está esperando a morirse para irse al cielo, ha perdido la idea de lo que significa ser el pueblo de Dios en este mundo. Estamos en este mundo por una razón. Estamos en este mundo no para esperar morirnos e irnos al cielo, o para esperar que Dios nos ayude en nuestras tribulaciones, que sí lo hace el Señor, y sí nos resucitará entre los muertos, y sí restablecerá todas las cosas, como sea que eso se va a ver en el gran día final. Pero no estamos en este mundo únicamente para sentarnos, sino para que por el poder de la resurrección seamos capacitados y fortalecidos y autorizados para vivir como el pueblo de Dios. Y ya nos dieron un pequeño destello en el capítulo 4, versículo 32 al 35 de lo que significa vivir como el pueblo de Dios. En las siguientes semanas vamos a estar viendo todavía más lo que significa vivir como el pueblo de Dios. Estamos tarde, ¿verdad? ¿Soy yo o sí? ¿A qué hora se empieza el de inglés? ¿11:30? Tenemos que apurarnos. ¿Se acuerdan cuando vinieron a este país? Casi todos ustedes, 99.999%, excepto Mike, vinieron a este país de otro lugar. ¿Se acuerdan cuando tuvieron su primer choque cultural y empezaron a decir, ay, en mi país no se hacen las cosas así? Ay, en mi país esto, ay, en mi país lo otro. Y llegó un momento cuando usted dijo, este país apesta, pero me quedo porque hay dólares. Y hubo un momento cuando usted no se acoplaba a la vida en este país, ¿verdad? Ah, yo no voy a aprender inglés.
Yo puro español voy a hablar nomás y no me importa nada. Y yo voy a manejar como manejan en el DF, no me importa que aquí manejen diferente. Y yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y llegó usted a odiar, no a odiar, pero a despreciar el idioma, la cultura. Y de repente tuvo que adaptarse a este nuevo idioma, a esta nueva cultura, una manera de conducirse, hasta de pensar. Pero ¿qué pasa cuando alguien no se adapta a esas cosas? Y los reconocemos inmediatamente, ¿verdad? Traen su sombrerote todavía. No, no es cierto. No se crea, eso no demuestra que uno no se ha acoplado. Pero ¿qué pasa cuando alguien no se acopla pues a esta nueva vida? ¿Se sale del país o qué? No, se queda. Pero nunca aprende realmente a vivir dentro del país. Y de una manera similar, aunque todos los ejemplos son fallidos, cuando usted dice yo soy cristiano, yo he creído en el Señor, pero no aprende a vivir bajo los principios, las verdades, la política y la autoridad del reino de Dios, es lo mismo, pero peor. Voy a terminar con esto. La resurrección es el comienzo de la nueva creación. Miren, en Génesis la creación culmina con la creación de los seres humanos, quienes van a ser el pueblo de Dios. En Éxodo, la liberación culmina con la formación del pueblo de Dios en el desierto. En Levítico, Dios le enseña a su pueblo a vivir como un pueblo santo para él. En Deuteronomio, Dios le muestra cómo mantener el pacto para seguir siendo el pueblo de Dios. En los libros de historia de Josué hasta adelante, Dios les muestra que son un pueblo único y no como las otras naciones. En los Salmos, Dios le enseña a su pueblo a adorar a Dios. Los profetas, Dios corrige a su pueblo porque no son el pueblo de Dios. En el exilio Dios les demuestra que ellos todavía son el pueblo de Dios, aunque estén lejos de Él. Pero en los evangelios y en el libro de los Hechos, Dios forma un nuevo pueblo. Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, somos el pueblo que fue comprado con la sangre del Cordero. Un pueblo que es parte de una nueva creación, del nuevo reino de Dios en la tierra. Y todo el resto del Nuevo Testamento sirve para enseñarnos a vivir como el pueblo de Dios mientras esperamos en la restauración de todas las cosas. La semana pasada escuchamos los hermosos testimonios de algunos que dijeron, tal vez sin las palabras que querían decir, pero con toda la intención y todo el corazón, dijeron: Dios ha transformado mi vida. Hay una nueva vida en mí. El Señor me ha cambiado. El proceso de la nueva creación ha iniciado en mí. Y así a nosotros, el pueblo de Dios, nos toca aprender a ser parte del pueblo de Dios. Y lo vamos a hacer en las siguientes semanas y lo vamos a continuar haciendo porque vamos a ser imperfectos hasta que el Señor nos perfeccione en Él, pero vamos a aprender a ser el pueblo de Dios. Vamos a levantarnos para despedirnos porque ya se nos vino el tiempo encima. El pastor Carlos me está echando el ojo ahorita que ya me tardé de más. En sus pantallas va a aparecer una oración con la que podemos despedirnos hoy. Está por ahí, si no yo mismo la voy a decir. La última de ellas, la que dice bendición, ¿ya la tenemos? ¿Quieren leerla conmigo? Oh Dios nuestro Rey, por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, el primer día de la semana venciste el pecado, hiciste huir la muerte y nos diste la esperanza de la vida eterna. Redime todos nuestros días con esta victoria, perdona nuestros pecados, destierra nuestros miedos, haznos audaces para alabarte y hacer tu voluntad, y fortalécenos para esperar la consumación de tu reino en el último gran día, a través de tu mismo Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hemos terminado. Dios les bendiga. Vayan en paz a ser el pueblo de Dios.